qué tanto varía la demanda o la cantidad que te compran los clientes a la hora que tú mueves el precio. Eso es justamente lo que explica y lo que nos dice la elasticidad, que es un concepto, es un término económico que utilizamos justamente para poder definir a la hora que nosotros modifiquemos un precio, ya sea al alza o lo reduzcamos, qué va a pasar con la cantidad de unidades que los clientes estén dispuestos a comprarnos. Y por eso utilizar este concepto para poder establecer nuestra estrategia de precios es esencial para entonces comprender tanto el comportamiento de los clientes como qué tanta flexibilidad nosotros tenemos y de qué tantos recursos disponemos justamente para poder modificar nuestro precio. Así que en el día de hoy te voy a enseñar justamente qué es la elasticidad, cómo se calcula, cómo la utilizas para tomar decisiones y qué significa en cada uno de los casos que nos puede ofrecer este concepto. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y vamos directamente a entender entonces qué es la elasticidad y cómo se calcula. Y es que una manera súper sencilla entonces de entender la elasticidad es comprender que literalmente es qué tan sensible es el mercado o el comprador y cómo se ve reflejado eso en el volumen de ventas que nos compran cuando nosotros modificamos lo que ellos tienen que pagar por cada unidad. Y aquí es donde normalmente también se cumple o lo que la elasticidad explica de que cuando aumentamos los precios cada vez nos compran menos y cuando por ejemplo hacemos ofertas o descuentos, o sea que reducimos el precio que un cliente tiene que pagar, aumenta la cantidad que nos compran. Que eso justamente se explica si la elasticidad es elástica o inelástica y lo vamos a ver en unos minutos. Pero antes quiero que conozcas las distintas maneras que hay de poder realmente calcular la elasticidad, desde la más sencilla, pero que también es muy útil, hasta la más compleja y donde se requiere mucha más información para poder llevarla a cabo. Y para la primera manera de calcular la elasticidad, que es la que te voy a enseñar en este video, vamos a necesitar entonces dos datos. Y lo vamos a ver en un momento ya explicado con un ejemplo claro, ya con números y todo. Pero antes de eso vamos a ver qué otras maneras hay justamente de poder calcularla. Y es que en este caso tenemos, por ejemplo, la regresión lineal, que lo que hace es realmente trazar o encontrar muchos datos justamente de los distintos precios que has ofrecido y las distintas cantidades de unidades que te han comprado en relación a cada uno de esos precios y entonces realiza o traza, digamos, la manera sencilla de entenderlo es que traza una línea la cual nos indica la pendiente que tiene o que está asociada a esas dos variables y que justamente utiliza esta ecuación de acá y que normalmente esto se calcula en Excel. Muy sencillo y utiliza esa fórmula de A más B, que sería la pendiente, por P, que es nuestra variable o nuestro factor de precio. También tenemos regresiones logarítmicas en las cuales es un proceso bastante similar, pero que es realmente más preciso y asocia mejor los distintos números de cada una de las variables. Y aquí utilizamos esta fórmula de acá. Y esta también es súper sencilla de hacer o de poder calcular, aplicar en Excel. Y la última, Machine Learning, la que más requiere datos para realmente poder calcular. Porque entonces, para poder crear justamente ese aprendizaje, que es lo que hace el Machine Learning, y poder entonces predecir un dato, calcular un dato específico, necesitas un gran volumen de información para que realmente el resultado sea preciso. Y esa es la importancia de registrar correctamente los datos de nuestro negocio y mantener un registro, un repositorio que sea realmente amplio de toda la información de precios, de costes, de unidades compradas, del mix de ventas, de absolutamente todo para poder entonces aplicar este tipo de cálculos y mejorar nuestro análisis tanto de precio o cualquier otra variable clave dentro de nuestro negocio. Así que ahora sí vamos a entrar directamente a la fórmula de la elasticidad que nos va a servir para utilizar dos datos de dos periodos distintos o uno inicial y uno final para estimar nuestra elasticidad y poder tomar decisiones con base a el precio y la demanda, que es esta fórmula que tenemos acá, donde en la parte superior tenemos los datos de la demanda de las unidades, justamente Q nos vamos a referir a la cantidad o a las unidades y siempre que miren este triangulito, digamos, con este símbolo de porcentaje, se refiere a la variación porcentual, o sea, lo que cambió de un periodo a otro expresado como un porcentaje. Luego, en la parte inferior ya tenemos lo referente al precio, igual, todos los datos de precio y la variación entre un periodo u otro que ha ocurrido con el precio. Y es que entonces, aquí arriba lo que nosotros tenemos son simplemente dos datos, tanto del Q, o sea, la cantidad de unidades final, o sea, el Q2, pero también de la cantidad de unidades original, o la del periodo inicial, que sería Q1, que se repite en estas dos posiciones de la fórmula. Y lo único que estamos calculando aquí, en esta sección, sería la variación. Es justamente lo que nosotros estamos buscando. Entonces restamos al periodo más reciente lo que pasó en el periodo original a nivel de unidades, eso nos deja cuánto cambió de un periodo a otro en unidades como tal. Y para poder sacar el porcentaje o una proporción, entonces por eso que lo volvemos a dividir. Es bastante sencillo y esta fórmula es muy fácil, por ejemplo, de aplicar en Excel o simplemente en una calculadora. Y vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento para poder sacar la variación entre un periodo y otro, pero respectivo al precio. ¿Se dan cuenta de lo mismo? Precio del periodo 2 o el precio final
y el precio original o el periodo 1. Y lo mismo es el mismo dato que se repite aquí. Pero ahora vamos a hacerlo con números para que quede realmente entonces claro. Y vamos a ir sustituyendo en esta fórmula con los datos que tenemos aquí abajo. Vamos entonces aquí a analizar lo que pasó en el año 1. Vamos a ponerle 2025 y lo que pasó en 2026. En 2025 tuvimos un precio de 5 quetzales y vendimos 428 unidades, para poner números así sencillos. Y en el año 2 decidimos que vamos a elevar el precio y lo pasamos de 5 a 6 nuestro precio. Y ahora entonces la cantidad de unidades que nos compraron fue solamente 214. Ya vimos que se redujo. Así que vamos a sustituir de una vez los valores y en este caso la cantidad de unidades del segundo periodo o del periodo final que estamos evaluando sería este año 2, porque es lo más reciente, es el periodo final. Así que vamos a sustituir la cantidad de unidades, que sería 214, lo vamos a poner acá. Ok, y le vamos a restar Q1, que sería lo respectivo al periodo inicial o periodo original, que sería este año aquí 2025, que tendríamos 428. Y el dato de aquí abajo es exactamente el mismo, que era el mismo Q1, así que tendríamos 428. Ahora vamos a realizar lo mismo con el precio, que sería el precio más reciente del periodo final, que serían el de este año. Serían 6 quetzales y el del periodo 1 serían 5. Vamos a sustituirlo una vez, estos dos datos de la fórmula, aquí tendríamos 5 y aquí tendríamos 5. Y ahora vamos entonces a operar cada uno de estos paréntesis y entonces eso nos va a dejar la variación porcentual de cada uno. Y es que al operar entonces estos son números bastante sencillos de utilizar, porque aquí ya nos podemos dar cuenta que es justamente la mitad, a la mitad lo que se redujo de unidades, o sea que al final esto sería una reducción del menos 50%, porque se redujo a la mitad. Cuando lo metemos en la calculadora da exactamente ese dato. Y ahora en este caso, como habíamos dicho al principio, se podía ver que la diferencia o la variación era de un 20% sobre el precio original, así que aquí fue un aumento del 20%. Tenemos que dividir esto y ahora tenemos que dividir estos dos datos, lo cual entonces nos da un valor de menos 2.5. Pero ahora una parte bien importante, ¿cómo interpretamos este 2.5? Aún no tenemos que tomar en cuenta como lo principal el signo de este valor, porque eso simplemente nos va a ayudar para determinar, digamos, que la dirección de la curva, hacia dónde se inclina justamente la demanda cuando movamos el precio. Pero para determinar si es elástico o inelástico, que es lo que vamos a ver ahorita, tenemos que tomarlo como un valor absoluto. O sea, simplemente va a ser indiferente el signo que haya tenido antes, se toma como un valor positivo. Así que, y es que vamos a ir a esta parte superior del pizarrón para entonces entender qué significa este dato que nos dio la fórmula. Porque lo importante es poder tomar decisiones justamente con este valor. Entonces, si nosotros, esta es una regla que tiene 3 elementos. Si el valor que nos da es inferior a 1, tenemos una demanda inelástica. O sea que si nosotros movemos el precio, realmente el impacto o el movimiento, la sensibilidad de los clientes a la cantidad que nos van a comprar no va a ser muy significativa o no va a ser mucha. En otras palabras, podemos mover bastante el precio y nos van a seguir comprando bastante igual. Justamente en este tipo de productos entran como por ejemplo los commodities, la gasolina, medicamentos o cualquier, digamos, producto o servicio que sea realmente básico y necesario y que de todas maneras, aunque se modifique el precio, los clientes van a seguir comprando. En el segundo elemento sería una elasticidad unitaria, o sea que a medida que nosotros elevamos el precio, se mueve en la misma proporción también la cantidad de unidades que nos compran más o menos. O sea, por ejemplo, si nosotros elevamos un 10% el precio, así también se puede reducir un 10% la demanda. Nosotros reducimos un 20% el precio, aumenta un 20% la cantidad de unidades que nos compran. Y para el tercer elemento, que sería una elasticidad entonces elástica, es cuando tenemos un valor proveniente de la fórmula superior a 1, como por ejemplo lo tuvimos en este caso. Recordemos que esto lo vamos a tomar como un valor absoluto. Y es que estos productos que caigan en esta categoría significa entonces que un pequeño movimiento en el precio realmente impacta mucho en la cantidad de unidades que nos compren. Ya sea que, por ejemplo, nosotros modifiquemos, por ejemplo, reduzcamos un 1% del precio, puede que la demanda aumente mucho más que un 1%. Al igual que si nosotros, por ejemplo, le damos un 5% al precio, puede ser que se reduzca mucho más que un 5% la cantidad de unidades que nos compran. Y entonces, otra de las características justamente de este tipo de productos es que son los que tienen muchos sustitutos o que entonces el cliente tiene mucho mayor poder de decisión, porque obviamente tiene más alternativas de las cuales puede comprar. Que esa es la diferencia principal entre inelástica y elástica. En la inelástica, por ejemplo, gasolina, sin importar entonces qué tanto suba el precio, la mayor parte de la gente lo va a seguir comprando. No se va a mover la demanda porque lo necesitan en el día a día para realizar entonces sus actividades. Mientras que, por ejemplo, la elástica, podemos hablar de muchas veces el entretenimiento. Si se eleva, por ejemplo,
el precio de una suscripción, puede ser que a muchas personas que no estén dispuestas a pagar por ese producto, por ese servicio, porque no es realmente una necesidad básica que tengan que cubrir. Y regresando al ejemplo que nosotros teníamos aquí abajo, ya entendimos que después de esta fórmula, con estos datos de haber pasado de un precio de 5 a 6 y que se redujo entonces la cantidad que nos compraron también de un año a otro a la mitad, de 428 a 214, eso en la fórmula nos dio un resultado de 2.5. Entendemos que es un producto con una elasticidad elástica. Y de hecho es un cambio o es un dato bastante obvio, porque nos dimos cuenta que solamente subimos, por ejemplo, un quetzal, $1 de 5 a 6, no importa la moneda, pero lo importante es el valor, solo aumentamos, digamos, una unidad y se redujo a la mitad entonces la cantidad que nos compraron. O sea, definitivamente cumple muy bien con las características de un producto elástico. Entonces, utilizando estos datos, por ejemplo, para realmente poder tomar decisiones, lo que nosotros podemos entender de esta fórmula de los datos y de este concepto, si nosotros, por ejemplo, aumentamos un 10% nuestro precio, tenemos que multiplicar ese 10% de aumento para encontrar el impacto en las unidades, entonces, por este factor de la elasticidad, que sería 2.5. Esto nos da un total, o nos da un dato entonces de 25%. O sea que tomando como base estos datos que calculamos, a la hora de nosotros elevar justamente el 10% del precio, se van a reducir un 25% nuestras unidades. Y ahí es donde entra el conocimiento, o que sea importante el conocimiento que tenemos de nuestro negocio y la disposición de información clara y confiable, pero sobre todo también amplia, para poder entender si, por ejemplo, un aumento, en este caso del 10% de nuestro precio, realmente nos va a compensar vender 25% menos de unidades, porque puede darse el caso que entonces sí, porque generemos con nuestro precio en aumento, pues mucho más ingreso y por tanto también mucha más utilidad bruta. Pero si aún así no nos dan las cuentas, que justamente para eso también sirve el análisis del punto de equilibrio, entonces podemos descartar el movimiento, podemos descartar esa subida en el precio porque no nos conviene. Pero también de la misma manera, como muchas veces tenemos que analizar los descuentos o cualquier movimiento que reduzca el precio que ingresa por cada producto que nosotros vendemos, también tenemos que realizar entonces ese mismo análisis de pensar que si nosotros, por ejemplo, vendemos si nosotros reducimos un 10% el precio de nuestro producto, si entonces este 25% más que vamos a vender de unidades, porque en este caso es exactamente el mismo dato, ya sea que nosotros lo aumentemos o lo reduzcamos, realmente nos va a hacer percibir más ingresos y más utilidades. Siempre tenemos que analizar la variable del precio y qué tanto va a impactar en las unidades. Para eso nos sirve esta fórmula, más allá de determinar cuánto es la elasticidad de nuestro producto y que ahí se quede el valor. Y a pesar entonces de que esta fórmula es correcta y la puedes utilizar para realmente determinar la elasticidad y ayudarte a tomar decisiones en tu negocio sobre el precio y sobre la demanda, aún tiene ciertas partes flojas, porque como te das cuenta, compara solamente dos datos y eso puede volverse un cálculo bastante abstracto. Para ello, justamente te mostraba el resto de métodos que puedes utilizar para calcular la elasticidad de tu producto, porque son realmente más precisos. Al necesitar más información, procesar más información, tanto las regresiones como el Machine Learning te han resultado mucho más realistas y que son más aplicables, más precisos para cada movimiento que puedas realizar en tu negocio. Pero sí, este es un muy buen punto de partida para que puedas conocer realmente cómo se comporta tu cliente ante un cambio en el precio. Y recordando que esta fórmula la puedes aplicar a distintos momentos, a distintos precios, ir mezclando justamente, digamos, distintas estrategias, viendo cómo funcionan y volver a aplicar esta fórmula para ir nutriendo más justamente el valor de elasticidad que tenés. Además de complementarlo con, por ejemplo, conocer realmente entonces quién está dispuesto a pagar más dentro de todo tu segmento de clientes, porque siempre hay algunos clientes que están dispuestos a pagar mucho más que el resto. Y justamente todo ese análisis es parte de saber establecer correctamente los precios de tus productos, conociendo correctamente también tu coste y teniendo claro cuál va a ser el margen de tu negocio. Porque de nada te sirve conocer este tipo de conceptos si no lo puedes aplicar correctamente sobre los datos base que ya tenés de precio, coste y margen, porque estos los has calculado de manera incorrecta o incluso nunca te has parado a calcularlos detenidamente. Y si quieres ver justamente o querés aprender a establecer correctamente desde el coste, el margen, el precio, las distintas estrategias y cuáles son esos elementos clave que siempre tienen que estar para que el precio funcione, tenés en mi canal de YouTube muchos videos que explico justamente estos temas, igual en este formato de pizarrón, y te explico paso a paso qué es cada concepto, cómo se aplica, cómo se calcula y para qué nos sirve a la hora de tomar decisiones, así que te recomiendo que los puedas ir a ver. Al igual que si tienes un negocio y lo que te interesa es poder realmente aplicar la metodología de coste, margen y precio bien establecido a todos tus productos, puedes agendar una llamada conmigo de 30 minutos completamente gratis para que podamos platicar y te explique cuál es el sprint de rentabilidad, mi servicio en el cual te ayudo a poder establecer
conocer correctamente coste, margen y precio de todo tu catálogo para que puedas optimizar tanto tus utilidades, tu mix de venta y tus ingresos totales. Y te invito a seguirme como siempre en todas mis redes sociales, donde diariamente te comparto contenido tanto sobre precio, coste, margen, mix de ventas, rentabilidad, estados financieros, cómo evaluar un proyecto. Y pues, mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.